este problema. Hoy, como te decía, con que se aplicara una suspensión inmediata en los pagos de interés, ni siquiera estemos hablando de abonarle al principal, tendríamos recursos de sobra, es decir, solo en 2 meses se pagaron, fue el último dato que vi, no lo he actualizado honestamente, 340,000 millones, no sé si tenemos la dimensión de eso, por eso ponía el ejemplo del 1.600.000 personas con un salario de 205,000 colones, o sea, para eso alcanzaría esa plata que se pagó intereses solo en 2 meses, quiere decir que ya en abril y mayo vamos a abonarle otros 340,000 millones y así seguiremos hasta fin de año y probablemente sea más porque con todo el endeudamiento que el gobierno está contrayendo este año, pero uno no ve que esa sea la discusión principal hoy en la Asamblea Legislativa, donde la discusión es ver por un lado cómo atacan a los empleados públicos aún más y cómo se refuerza muy probablemente el IVA, que hoy volvió a insistir con eso la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, que el IVA al 13% no es sostenible. Uno no ve esa discusión lamentablemente y en eso somos también muy críticos dentro de las organizaciones sindicales, del magisterio, del sector público y en general, donde hoy debería de ubicarse como el problema central que carcome las finanzas públicas. Ya lo decíamos con la reforma fiscal del 2018, aún con el IVA, aún con el congelamiento salarial que hoy estamos sufriendo los empleados públicos, aún con todos los recortes que se aplicaron, aún con que la gente hoy está pagando hasta por un servicio ilegal como Uber, paga IVA, ¿verdad? Cosa que es una cosa como rara, yo vacilo mucho con esos con mis estudiantes, pero bueno, se paga IVA por esos servicios, los servicios transfronterizos, aún con todo eso no alcanzó y ya no alcanzaba antes de la pandemia ni va a alcanzar ahora después de la pandemia donde la presión por los recursos es muy, muy grande. ¿Por qué no alcanzó? Bueno, porque hay una bolsa gigantesca, un hueco gigantesco que se chupa toda la plata del país, que son los acreedores de la deuda. Entonces, ese debería ser hoy el principal problema y la principal discusión en el país, pero no es la preocupación de los distintos actores políticos. Sobre el otro tema, sobre el tema del empleo y la situación de las mujeres, es claro que hoy la peor parte de la crisis y de la pandemia la llevan las mujeres, ¿verdad? Los datos de desempleo así lo reafirman, es decir, hemos retrocedido por lo menos 30 años en el porcentaje de empleabilidad de las mujeres en el país. Si las clases se suspenden de manera presencial, pues probablemente hay una preocupación muy grande por toda la recarga que eso implica para las mujeres en el hogar, pero uno no ve ahí a ninguno de esos que se rascan hoy las vestiduras por los derechos de las mujeres, ni a las ministras de la condición de la mujer que estuvieron ahí ocupando un cargo proponiendo que hayan subsidios de emergencia para las mujeres. Es decir, ¿por qué hoy si tenemos muchas mujeres desempleadas que podrían recibir un subsidio para permanecer en el hogar, cuidar a sus hijos, para que no vayan a la escuela a presentarse y a exponerse de manera innecesaria al virus? ¿Por qué no se hace? Bueno, porque los hechos no les importan, ni las vidas, ni los ingresos, ni el trabajo de las mujeres, más allá de un discurso, un eslogan presidencial, o más allá de justificar su propia presencia cómplice dentro de un gabinete presidencial, como fue el caso de la exministra Mora al Frente Amplio en el actual gobierno, que honestamente yo no sé cómo aguantaba estar ahí, ¿verdad? Pero bueno, aguantó hasta que ya el calendario electoral no se lo permitía, sino muy probablemente todavía la tendríamos ahí. Tuvimos a doña Patricia, a la profe, estuvimos aquí conversando con ella hace unos días. Sí, y la tendremos como candidata, muy probablemente, por eso renunció a su puesto. Si el calendario electoral no la hubiera obligado, seguiría muy cómoda. Además, hasta André Garnier se fue primero que ella, se fue Pisa, se fueron muchos otros, ¿verdad? Y ella siguió ahí, cómplice de la ley antihuelgas, de la reforma fiscal, de la garroteada que nos dieron a la huelga del 2018, que es parte también del balance que debemos de hacer como trabajadores, de dónde están nuestros amigos y dónde están nuestros enemigos, o quienes se visten con ese falso ropaje popular, pero que en los hechos están ahí para defender sus propios intereses. Sobre eso me gustaría que hablamos también. Arena Política. Antes quiero darle nuestro saludo a Luis Carlos Amador Brenes, que es un violinista notable. Le mandamos nuestro saludo, que nos está oyendo. A Luis Mora Rodríguez, el doctor Luis Mora Rodríguez, que es un amigo de Charlemos. Él a menudo nos ayuda en la parte de análisis de coyuntura. Él nos está escuchando, le mandamos también un saludo. John, sobre eso, voy a ser honesto, a menudo, vamos a ver, en el año 2021 muchos de quienes nos escuchan, muchos y muchas, podrían pensar que las propuestas desde el socialismo son
delirantes o descabelladas, por decirlo así. Hoy estamos celebrando en diferido el Día del Trabajador. Bueno, yo hago ese ejercicio crítico en voz alta acá frente a toda nuestra audiencia, y es, ok, a finales del siglo XIX, en 1886, en general, cuando se desarrollan o se vitalizan tanto los movimientos de trabajadores que luchaban por tener un día partido en 3, con 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el ocio, para compartir en familia, pues eran igualmente descabelladas. No estoy diciendo, vamos a ver, lo que quiero decir con esto es que lo que se conoce como el pensamiento utópico, como creer que las cosas pueden mejorar, a veces nos parecen un sinsentido o una cosa, insisto, descabellada, delirante. Sin embargo, la historia, y John Vega, que estudió enseñanza de la historia, lo sabrá mejor que yo, pero a menudo cuando las cosas están más fregadas para las clases más vulnerables, es cuando más surge ese pensamiento utópico, ese querer estar mejor. Antes del corte, John, sobre eso, ¿qué nos podrías decir sobre esta situación de ver desde el sentido común, entre comillas, como delirantes, como descabelladas algunas de las propuestas que ustedes nos están compartiendo? Sí, yo creo que es más descabellado pensar que nuestra propia existencia humana se puede preservar en este sistema de hambre, de exclusión, de pobreza, de miseria, de depredación de la naturaleza, como es el sistema capitalista, es decir, aquello que hacía Rosa Luxemburgo de socialismo o barbarie, y hoy queda más evidente que nunca en medio de la pandemia. Es decir, hoy todos estamos esperando, y escuchaba ahora al inicio comentando sobre el tema de la vacunación, que algún día nos toque la hora de la vacunación. Bueno, hay que decirlo que los millones de dosis que se aplicaron hasta marzo, el 76% se concentraron en los 10 países más ricos, es decir, donde sí la lógica la tienen muy clara, de países capitalistas, de países imperialistas, y donde su desprecio por la vida y por el resto de la humanidad sigue siendo gigantesco. Yo frente a eso soy profundamente optimista también, aunque a veces el discurso no lo parezca. Cuando yo veo al pueblo colombiano resistiendo en las calles con decenas de muertos, con azonadas militares anunciadas por el gobierno de Duque y echando abajo una reforma fiscal como la que pretendía aprobar el gobierno, prefiero ser optimista. Cuando veo al pueblo chileno tratando de quitarse encima una constitución heredada de la dictadura y que se mantuvo durante la transición democrática, pues uno cree que los cambios sí son posibles. Lo que pasa es que muchas organizaciones han renunciado a levantar esas banderas, y por eso creemos que como partido tenemos una gran responsabilidad de levantar esas banderas nosotros. Digamos que algunos tiraron, que algunos canjearon por un puesto ministerial, que algunos le cambiaron el color por poder tener una curula en la Asamblea Legislativa o tener más diputados en la Asamblea Legislativa. Pues nosotros creemos que más bien es un momento para ser optimistas y pensar que si no cambiamos esa realidad, la barbarie capitalista queda muy bien reflejada en esta pandemia. Bueno, ahí está una respuesta, amigos, amigas, para quienes como yo teníamos dudas sobre esto. Vamos a hacer un corte, el último corte, y volvemos en minutos para un cierre, para que también John Vega nos cuente en este último bloque cómo está el proceso de organización electoral del Partido de los Trabajadores de cara a la elección del 2022. Sabemos que están haciendo asambleas, ya ahorita se terminan los plazos establecidos en nuestra legislación, y bueno, vamos a conversar de esto, amigos, amigas, acá en Charlemos Polémico de Verdad. Ya volvemos. Si tenés un nuevo plan para tu negocio o pensaste una gran idea, entonces hoy es un buen día para comenzar a ahorrar juntos. Abrí ya un BN Ahorro programado PYME. Hacé los aportes extraordinarios que querás y recibí ganancias diarias sobre el monto ahorrado. Abrilo ya en banca en línea o la app BN Móvil. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Atención, atención. Si no apoyamos ahora a los agricultores del arroz, ¿qué vamos a comer luego? ¿Aire?
Mantener el precio del arroz regulado beneficia a todos los